Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, en este día tan especial que el Señor nos ha regalado. He sentido en mi corazón tomar unos minutos de este día para compartir con ustedes, todos mis amigos de YouTube y Facebook, una historia maravillosa de la Biblia. Una historia que nos enseña acerca de la verdadera amistad. Una amistad que está llena de sinceridad, de honestidad. Una amistad en la cual no hay una sola pizca de envidia, de egoísmo, de engaño. Una amistad que sobrepasa a nuestras ideas humanas, sobre todo en este tiempo en el cual vivimos, en el cual está tan escasa la verdadera amistad. La historia que quiero compartir con ustedes la encontramos, por supuesto, en la Biblia. La Biblia, sí, la Biblia. El único libro en el cual podemos encontrar la verdad de Dios, la verdad del amor de Dios, la creación de Dios, el amor del Padre reflejado en su Hijo Jesucristo para nosotros, todos los seres humanos. Me encuentro aquí en mi jardín. Los sonidos de la ciudad no se pueden evitar, pero posiblemente se alcanza a escuchar el fondo de la fuente, el ruido del agua de la fuente. Estamos en pleno siglo XXI. Hoy, 23 de agosto del año 2025. Y doy la fecha como récord de este momento en el cual quiero compartir con todos ustedes esta historia. Para los que leemos la Biblia, esta historia es muy conocida, pero lamentablemente en este siglo en el cual tenemos la Biblia tan accesible para todos, a precios tan reducidos, tan baratos, hay muchísima gente que no lee la Biblia. Algunos ni conocen la Biblia. Religiosos que no conocen la Biblia. Religiosos que están en contra de la lectura de la Biblia. Es triste, es lamentable. Y religiosos que dicen creer en Dios. Algunos que incluso dicen que enseñan de Dios, mas sin embargo no conocen la Biblia. Si la conocieran, huirían, correrían de la idolatría, correrían de sus borracheras, se alejarían del pecado y consagrarían sus vidas verdaderamente a Dios. Así que quiero compartir esta historia del libro primero de Samuel, del profeta Samuel, capítulo 20. Estaré leyendo del verso 1 hasta el verso 17 para entender la esencia de esta historia maravillosa de la cual quiero
hablarles en esta preciosa hora. El tema del pasaje bíblico dice amistad de David y Jonatán. Comienza la historia de esta manera. Capítulo 20 de Primera de Samuel, verso 1. Después David huyó de Naiot en Rama y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así, dijo Jonatán, añado. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere bien, está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere así ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea contigo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar otra vez. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Seguiré leyendo. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Ezel.
y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas, y si dijere al criado, he ahí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes, y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho, así, he ahí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, no está la saeta más allá de ti. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Esta es la historia que quería compartir con ustedes, que quería leer. Para los que conocemos la Biblia, sabemos cómo se desarrolla todo este conflicto, todo este drama en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se llegó un momento en el cual decidieron pedir un rey. Desde que el pueblo de Dios fue sacado de Egipto por Moisés, guiado por Dios con los milagros y todo lo que Dios hizo, habían llegado a la tierra prometida
habían tenido éxito, se habían hecho una nación grande, pero a la vez se habían rebelado en contra de Dios, habían pecado, Dios había levantado jueces. Eh, Cuando el pueblo se rebelaba en contra de Dios, eh, pecaba, caía en la idolatría, Dios los castigaba, los entregaba en manos de los enemigos, etc. Y Dios levantaba un juez, el juez los salvaba y así pasaba. Era una decaída y levantada de los israelitas. Así que se llegó el momento en el cual Dios levantó a un profeta llamado Samuel, alguien quien nació de una mujer que era estéril llamada Ana. Ella lo pidió en oración, Dios se lo dio y ella lo dedicó a Jehová toda su vida. Samuel fue un hombre recto, fue un hombre íntegro delante de Dios. Pero Samuel envejeció y la Biblia dice que los hijos de Samuel, que eran sacerdotes, no habían seguido los pasos de Samuel. Ellos no hacían las cosas bien y por lo tanto el pueblo se reunió y le dijo a Samuel que les pusiera un rey como todas las naciones. Samuel se enojó mucho porque se dio cuenta que el pueblo ya no quería tener a Dios como líder, a Dios como jefe, a Dios como el rey, sino que querían tener un rey como todos los pueblos, como todas las naciones. Y Israel no era como todas las naciones. Israel hasta el día de hoy es una nación diferente, es una nación especial, por así decirlo. Especial porque Dios los ha hecho especiales. Cuando eso ocurre, Samuel va y lo consulta con Dios y Dios le dice, no te preocupes, no te preocupes. Le dice, haz lo que el pueblo dice. Le dice, ellos no te han rechazado a ti, ellos me han rechazado a mí. Así que, ¿quieren rey? Dale rey. Pero explícales todo lo que el rey va a hacer. Todo lo que el rey va a hacer. Que les va a quitar a sus hijos, les va a quitar lo mejor de la tierra, les va a poner impuestos, etcétera, etcétera. En fin, explícales. Ellos escucharon lo que Samuel les explicó, pero aún así dijeron, no importa, queremos rey. Dios entonces les levantó a Saúl. La Biblia dice que Saúl era hermoso, alto, sobrepasaba en altura a todos los jóvenes de su tiempo. Lo escogió de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas, pero de ahí lo escogió. Saúl comenzó muy bien su reinado, era fiel, obedecía a Dios, seguía los mandatos de Dios, pero se llegó un momento en el cual Saúl se rebela, Saúl deja de obedecer a Dios y Dios decide quitarlo del reino, y Dios ya había puesto sus ojos en un jovencito llamado David, también de una familia pobre, pero con un corazón totalmente diferente al corazón de Saúl. Nos encontramos a David siendo ungido por el profeta Samuel. David era el número 8 de una familia de 7 varones, de 8 varones. David era el más pequeño. Sabemos cómo pasó cuando Dios mandó a Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí. A David lo habían dejado fuera, pensaban que de los grandes, de los mayores, de los altos, eran a quienes Dios iba a escoger al rey, pero ya Dios había visto que el tamaño de Saúl no era, a pesar de que era alto, no era ninguna garantía de fidelidad ni de fuerza. Así que pasaron los 7 hijos enfrente de Samuel, a ninguno de ellos escogió Dios, de tal manera que Samuel le dice a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? ¿Tienes alguien más? Y sí, Isaí le dice, oh sí, está el chiquito, está allá cuidando las ovejas. Samuel le dice, mándalo a traer porque hasta que él no venga no nos vamos a sentar a comer. En el momento que David es llevado, llega, era un adolescente, David llega delante del profeta Samuel, Dios le dice, él es, úngelo. Y David fue ungido por Dios a través de Samuel, y dice la Biblia que en el momento que David fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre David, y ahí comienza la historia de David.
David siguió cuidando las ovejas hasta que se llegó el momento en el cual Israel entró en conflicto con los filisteos. De entre los filisteos salió un paladín, un gigante llamado Goliat, el cual ni Saúl ni los jóvenes valientes que tenía en su ejército fueron capaces de enfrentarse con Goliat. Goliat era un hombre exageradamente grande, medía casi 3 metros. Su peso era exagerado, estaba cubierto de pies a cabeza con armaduras, etc. Era un guerrero terrible. Y por 40 días dice la Biblia que Saúl estuvo amenazando, insultando al pueblo de Israel, y nadie se atrevía a enfrentarse con él. Él decía: solo manden un hombre, denme un hombre que pelee conmigo. No necesitan las 2 naciones pelear, solamente un hombre. Si él me vence, nosotros seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y por supuesto, humanamente hablando, nadie se iba a enfrentar con este gigante llamado Goliat. Hasta que llegó David, aquel jovencito, adolescente. Su padre lo mandó a llevarle comida a sus hijos, que ya estaban 3 hijos de Isaí, estaban ya en el ejército de David. Y él llega, en ese momento cuando David va llegando al campamento, aparece Goliat y estaba insultando al pueblo. David se enoja. David toma los insultos de Goliat no en contra del ejército, sino en contra de Dios. Él dice: ¿quién es este incircunciso que insulta a los escuadrones de Dios? David se ofrece a pelear en contra de Goliat. Sabemos la historia. David se enfrenta a Goliat y Goliat es muerto por David. Primero, David le arroja una piedra con una honda, y la piedra Dios la dirige exactamente al único espacio libre que tenía Goliat, en la frente, donde le caía el casco, y había un pequeño espacio ahí, y ahí cayó la piedra, y Goliat cayó al piso. La Biblia dice que David corrió, tomó la misma espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza, y eso trajo una gran victoria al pueblo de Israel sobre los filisteos, porque ya cuando vieron los filisteos a su paladín, a su jefe muerto, huyeron, y entonces el ejército de Saúl, el ejército de Israel, los persiguió y fueron vencidos. Y ahí comienza la historia política, por así decirlo, de este joven David. Cuando eso ocurre, la Biblia dice que cuando venían de regreso de la batalla, las mujeres, las doncellas en Jerusalén gritaban, alegres, recibiendo a los soldados, gritaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y ahí se trastornó Saúl, le dio envidia, le dio celos, le dio coraje, porque según él, a David le habían dado las mujeres 10,000 y a él solo 1000. Mis amados hermanos, hay personas que viven de los aplausos de los demás. Hay personas que viven a costa o sobreviven únicamente de las cosas buenas, bonitas que los demás dicen de ellos. No son capaces de recibir críticas, no son capaces de recibir insultos, mucho menos. Ellos quieren tener, como dicen en el ambiente artístico, los mejores rating. La mayoría de los like, me encantas posibles. Si comparten un video, una enseñanza, algo, y estoy hablando con los cristianos, si comparten algo, un mensaje de Dios y nadie le da like, se enojan. ¿Y sabes qué, mi hermano? Lo importante es que el nombre de Dios sea glorificado. Lo importante es predicar, enseñar. Quizás nadie te le dé like a lo que tú estás diciendo,
pero la palabra quedará implantada en el corazón de aquellos, porque la Biblia claramente dice que la palabra de Dios no regresará vacía. El que escuchó la palabra de Dios es responsable de lo que escuchó. La reciba o no, es responsable. Y tú que predicas, y tú que enseñas, y tú que aprovechas la más mínima oportunidad que tienes, el tiempo que tienes para predicar el Evangelio y para enseñar el Evangelio, tú serás recompensado. A ti Dios te recompensará por tu trabajo. Y Saúl se enojó porque las mujeres favorecían a David con miles y a él solamente le daban 10,000. Y ahí comenzó el odio de Saúl. Se le olvidó la gran salvación, la gran victoria que Dios había dado al pueblo de Israel gracias a David. A David que confió, a David que fue capaz de decirles, cuando le estaba explicando a Saúl el por qué él iba a luchar en contra de Goliat, él le dijo, Saúl lo vio niño, Saúl le dijo, tú eres un muchacho, tú no puedes enfrentarte con este hombre que es un guerrero desde su juventud, tú eres un niño. Pero David le dijo, mira Señor, yo cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando un león venía a atacar a mis ovejas, yo me iba en contra del león y lo mataba. Y cuando un oso venía a querer comerse mis ovejas, las ovejas de mi padre, yo iba y lo mataba. Y le dice, así será este gigante en mis manos, como un león, como un oso. Así que a Saúl se le olvidó todo lo grande que Dios había hecho a favor de la nación de Israel, gracias a la fe de aquel jovencito. Y desde ahí Saúl comenzó a perseguir a David, a perseguirlo a muerte, lo quería matar. Pero Saúl tenía varios hijos y uno de ellos era Jonatán, que era su hijo primogénito. Él era el que seguía en la línea para reinar cuando Saúl muriera. Pero algo pasó en el corazón de Jonatán, que Jonatán entendió que aquel joven, que era mucho menor que él, David, había sido elegido para ocupar el trono cuando Saúl, su padre, ya no estuviera. Y Jonatán es el amigo perfecto. Jonatán es esa persona que no tiene envidia de su amigo. Jonatán es ese tipo de persona que se alegra cuando su amigo prospera, que se alegra cuando su amigo tiene un buen trabajo, su amigo tiene un buen carro, su amigo tiene una buena esposa, tiene una buena novia, tiene un buen negocio. Él se alegra de eso, él no tiene envidia de su amigo. Y vemos cómo entra en una unidad y una amistad tan grande, tan especial con David. De tal manera que Jonatán voluntariamente renuncia al derecho que tenía del trono. Y entiende que es Dios el que está preparando a David para ocupar ese lugar que tiene por el momento todavía su padre, pero que ha hecho mal uso, porque se rebeló en contra de Dios. Y ahora lo vemos en este pasaje tan maravilloso que acabamos de leer, en donde lo vemos conversando, haciendo planes con David, su amigo. David teme por su vida. David sabe que Saúl lo busca para matarlo. Y habla con su amigo y hacen un trato. Se ponen de acuerdo, ponen señales para darse cuenta si Saúl verdaderamente está en pos de la vida de David o no. Y resulta que sí, Saúl quiere eliminar a David. Saúl quiere destruir a David. Pero la amistad de estos dos muchachos es tan grande que se unen para que los planes de Saúl no se lleven a cabo.
ese pacto de amistad genuino, ese pacto verdadero que David y Jonatán llevan a cabo, es algo firme. La historia continúa en los siguientes capítulos. El proverbista Salomón escribe en el libro de Proverbios y dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y esa es la historia de David y Jonatán. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Hoy vivimos en un tiempo en el cual cuesta encontrar gente confiable. Vivimos en un tiempo en el cual cuesta encontrar amigos de verdad. Mucha gente dice: no hay amigos, los amigos no existen. Yo les digo: sí hay amigos. Si a ti te han fallado, si a ti te han traicionado, no puedes hacer nada con eso, pero tú no traiciones. Tú no traiciones. Porque cuando tú dices no hay amigos, es porque tú mismo te estás identificando, tú mismo estás confesando que tú mismo no eres amigo, que tú no eres sincero, que tú no eres capaz de mantener una amistad fiel, honesta. En la vida que Dios me ha dado, he experimentado muchos momentos de soledad, he experimentado muchos momentos en los cuales personas en las cuales he confiado me han traicionado. Y muy feo. Pero ¿sabes qué? Aunque me ha dolido en su momento, me ha hecho llorar en su momento, me ha hecho quizás hasta enojar en su momento, después llego a la conclusión y digo: yo no puedo cambiar el corazón de la gente. Pero sí puedo tratar la manera de yo no ser un traidor, de yo no ser un calumniador. Sí puedo luchar con la ayuda de Dios para no ser un mentiroso, para no ser un tramposo, etcétera, etcétera. La misma palabra del Señor en el mismo libro de Proverbios dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. He tenido la dicha de tener amigos así. No muchos, pero los he tenido. Algunos de ellos ya se fueron, ya murieron. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Jesús es nuestro mejor amigo. Él no cambia. Él jamás traiciona. Él jamás descubre tus secretos. A Él le puedes contar todo lo que te ocurre en oración. A Él le puedes explicar lo que sientes. Él nunca va a contar lo que tú le has contado. Así como David y Jonatán hicieron pacto, y su pacto fue cumplido. Lamentablemente, cuando Saúl se llegó el momento en el cual ya no podía más y ya Dios había decidido que lo iba a cortar, Saúl, en una de esas batallas con los filisteos, el ejército de Israel perdió la batalla. Saúl terminó quitándose la vida. Sus hijos fueron muertos. Jonatán, el amigo amado de David, también murió. Saúl terminó quitándose la vida, suicidándose. Pero David mantuvo su fidelidad
a ese pacto que había hecho de amistad con Jonatán. David llegó a ser el rey, el mejor de los reyes en Israel. Y se llegó un momento en la vida de David cuando ya todo estaba tranquilo, ya había conquistado a los reyes de alrededor, ya había sometido a los malos, y el reino estaba sólido, firme, que David pregunta, hace una pregunta y dice: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia de Jehová? Y alguien le contesta: sí, hay alguien. Hay alguien que se llama Mefiboset, hijo de Jonatán, pero él está inválido, él está cojo, porque la Biblia dice que en el momento cuando Saúl se había quitado la vida y llega la noticia de la muerte de los hijos de Saúl y de la derrota de Israel, la Biblia dice que la nodriza que cuidaba al hijo de Jonatán, en su intento de salvarlo, salió huyendo y el niño se le cayó y se fracturó las piernas y quedó cojo. Y cuando David se entera de que había un hijo cojo, inválido, de Jonatán, que vivía en un lugar que se llamaba de Lodebar, que era como un basurero, era donde vivían los más pobres, los abandonados, los que ya no tenían esperanza, David manda y lo hace traer. Cuando Mefiboset se entera que el rey lo llama, ya por esa fecha ya Mefiboset era un hombre. Él tuvo miedo y él pensó que David lo iba a matar, porque esa era la costumbre: cuando un rey nuevo llegaba, eliminaba a la familia anterior. Pero David le dice: no temas, yo te voy a devolver todas las tierras que eran de tu padre. Dice: y tú ahora comerás en mi mesa. Dice: porque yo hice un pacto con tu padre Jonatán, él era mi amigo, y yo quiero honrar el pacto de amistad que hice con Jonatán, y por lo tanto tú estarás todos los días sentado a mi mesa. Ahí se cumplió el pacto de amistad genuino que habían hecho estos dos. El que tiene un verdadero amigo es dichoso. El que tiene un verdadero amigo tiene que valorizarlo. No traiciones a tu amigo, no traiciones a tu hermano. Es muy doloroso cuando uno escucha que alguien a quien uno le ha tenido confianza anda hablando mal de uno. Cuando alguien que ha comido de la mesa de uno en su casa, cuando alguien que ha estado hospedado en la casa de uno comienza a hablar mal de uno. Duele. Es triste, porque llega ese deseo en el corazón de uno de dejar de ayudar a la gente. Pero ahí llega la palabra de Dios y le dice a uno: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y llega la palabra del Señor diciéndonos: no seáis vencidos de lo malo, antes bien venced con el bien el mal. Pero duele. En nuestra humanidad nos duele cuando escuchamos la traición, cuando nos damos cuenta que nos están traicionando. Nos duele. Pero el ejemplo de David y Jonatán es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Y eso es lo que llena mi corazón de gozo, el saber que la palabra del Señor se cumple cuando dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Mi hermano, mi amigo, yo no sé por qué situación estás pasando. Es posible que a ti también te han traicionado, o es posible que tú mismo hayas traicionado a alguien que te confiaba, que tenía, que era tu amigo, que era tu amiga. ¿Sabes qué? Estás vivo, puedes arreglar ese problema. Estás vivo, puedes ir y pedirle perdón a tu amigo. Reconcíliate con él. Reconcíliate con él. Entra nuevamente en amistad con esa persona que antes te tenía tanta confianza.
No te rindas. Busca a esa persona, pídele perdón y sigue para adelante. La historia de David y Jonatán es una historia maravillosa. Ojalá y les haya gustado. Ojalá y te marque tu vida, haciéndote sentir la necesidad de arreglarte con aquel que antes tenías compañerismo, pero luego se rompió por un error de él o por un error tuyo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para arreglar nuestros problemas con los demás, cuando verdaderamente anhelamos hacerlo. Si queremos hacerlo, podemos. Nunca es tarde para acercarse a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. El mejor amigo se llama Cristo Jesús. Nunca es tarde mientras que estamos vivos para acercarnos al Señor y decirle: Señor, perdóname. Te he fallado tanto. Te he traicionado con mis palabras. Te he traicionado. Te he cambiado por el placer. Te he cambiado por esto, cuando tú diste tu vida por mí. Te invito en esta hora a que abras tu corazón y invites a Cristo a tu corazón y le digas: Señor, aquí estoy. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado grandemente. Reconozco que he hecho las cosas mal y que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti hay vida eterna, que solamente tú diste tu vida en la cruz del Calvario para salvar mis pecados. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hazlo, mi amigo. Mi hermano, si te has alejado del Señor, reconcíliate. Reconcíliate con el Señor. Invítalo a tu vida. Él quiere hacer la diferencia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Un abrazo grande de mi parte, desde mi jardín.